Crítica para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre. Y esta del diario El Universo da cuenta de algo que destacamos el día de ayer y que obviamente ya salió la policía a decir que no se trata de fosas comunes, que eso no se entiende así, que se debe explicar de mejor manera. Cuerpos hallados tenían de 3 meses a 3 años enterrados. En primera instancia no existen evidencias de que hayan sido asesinadas las 6 personas que fueron sepultadas en un islote cercano al Guasmo Sur en Guayaquil. No hay evidencias de que fueron asesinadas, pero aparecen muertas y aparecen juntas. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan en el Ecuador a propósito del aparecimiento de fosas comunes? Una, se trata de un cementerio popular donde la gente entierra a sus muertos porque no tiene plata para enterrar en otro lado. Eso es ilógico, pero bueno, podría pasar. Lo otro, se fueron a morir allá. Se les ocurrió irse a morir, se juntaron y se murieron. Esas son las únicas evidencias que podrían dar cuenta de las hipótesis que maneja la policía. Pero, por supuesto, en la lógica tradicional de la policía habrá que esperar, incluso dicen hasta 6 semanas para hacer una verificación de las identidades de los cadáveres. Pero lo de fondo en realidad es que este aparecimiento de una fosa común en el Ecuador da cuenta del nivel de violencia que vive este país andino y la policía trata de tapar el escándalo que esto genera, la tensión que esto genera, el impacto que esto genera. ¿De qué manera? Minimizando cualquier interpretación que dé cuenta del nivel de violencia que existe en el Ecuador. Y de paso, obviamente, aquí, en el costado derecho, la Asamblea Nacional decide hoy sobre el veto a la ley de uso progresivo de la fuerza que mandó el presidente de la República. El Pleno necesita solo 92 votos para rechazar 20 de 21 objeciones planteadas por el primer mandatario. Aquí habrá discusión, habrá problemas. A propósito de que se convirtió el tema de la seguridad en el principal asunto de interés público, las fosas comunes, la ley sobre el uso progresivo de la fuerza, se designa a un secretario de seguridad pública, a un señor que de seguridad no sabe absolutamente nada, ya salió a rechazar en redes sociales las imputaciones, las quejas y las críticas que hacen algunos periodistas, pero bueno, el tema de la seguridad sigue siendo el tema principal de atención en el Ecuador. Y el Universal, el gran diario de México, como se autocalifica, obviamente da cuenta en su portada a propósito de la indagación al expresidente Enrique Peña Nieto por riqueza ilícita, lavado y delitos electorales, que es lo que imputó la Fiscalía General de la Nación. Tiene abiertas 3 carpetas contra el expresidente. En una está involucrada la constructora OHL, así se pronuncia, sí, OHL, expertos ven tinte electoral. Ahora salieron a defender al señor Peña Nieto los medios que lo acolitaron, que cogobernaron con él en su momento. Pues ahí lo tienen. Y abajo la postura de este diario: el gobierno contiene la inflación a billetazos. Y entonces, ¿cómo se contiene? ¿De qué manera la quieren contener? Si hay un problema real, pero bueno, son interpretaciones que hace la prensa. En la parte superior, la fotografía de Pelosi. Ya sabemos todo lo que esto provocó en el mundo informativo. Y este diario de Uruguay obviamente da cuenta de la situación que se vive en ese país. La inflación se aceleró a 9,6% en julio y llegó a su mayor nivel en el año. 9,6%. Luego de un cuatrimestre de cierta estabilidad, los alimentos registraron un incremento de casi el 1% durante el mes pasado. Los analistas y el gobierno esperan una moderación en el ritmo de suba de los precios en el segundo semestre. Esto ocurre en Uruguay, el país gobernado por un señor neoliberal que efectivamente ahora en cambio tiene problemas en la parte inferior, como se puede apreciar, con sus ministros. Gestión en el banquillo. El exministro de Turismo, Germán Cardoso, declaró este miércoles ante la Fiscalía por la denuncia de irregularidades al frente de esa cartera. Su abogado, Jorge Barrera, apuró al fiscal pidiendo que archive la causa y que proceda ya si cree que hay elementos para imputar, para la imputación. Ahí plantea el tema el observador. Ahí lo tiene.
Pasamos a página 12, también en el sur del continente, en Argentina, la primera declaración del flamante ministro de Economía y de Desarrollo de Argentina, el señor Sergio Massa. Los shocks devaluatorios solo producen pobreza, dice él. Esto es lo más destacado en su declaración. Massa presentó sus primeras medidas con el eje de conseguir dólares para impulsar el desarrollo con inclusión. Base de su proyecto antiinflacionario, aseguró que sumará 7.000 millones a las reservas. Se comprometió también a controlar el déficit fiscal y avanzar en la segmentación de los subsidios. También anunció un bono para los jubilados y la recuperación de ingresos para los trabajadores. Ojalá tenga suerte, tenga la lucidez necesaria para resolver este problema de fondo, que ya sabemos que es una herencia del señor Mauricio Macri, pero también dificultades en la gestión del gobierno del señor Alberto Fernández. Y el diario peruano da cuenta de una reunión importantísima que ocurrió el día de ayer entre el presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, y el canciller de México. En el Palacio de Gobierno se reunieron el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el gabinete de Perú y además algunos inversionistas mexicanos que buscan colocar negocios, inversión directa, fresca, liquidez absoluta para las inversiones en ese país. El titular principal da cuenta de ello. Perú fortaleció sus relaciones multilaterales, Cancillería contribuye a la paz y el desarrollo. Presidente Castillo destaca la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores y pide que se mantenga su compromiso y vocación para afianzar la imagen de nuestro país en el mundo. Pero también renunció el primer ministro de Perú. Lo veremos más adelante. Y esta portada, por supuesto, de Últimas Noticias en este jueves 4 de agosto da cuenta de lo que también debió ser noticia en todos los medios, pero obviamente la disminuyen, la subestiman. Presidente Maduro dice, Estados Unidos intenta robarse el avión venezolano. Denunció que un tribunal gringo busca confiscar avión retenido en Argentina. Miren lo que se menciona aquí. El avión está secuestrado y pretenden robárnoslo con la orden de un tribunal imperial de Florida, afirmó el mandatario venezolano. Y por otro lado calificó la decisión inglesa sobre el oro venezolano como un acto de piratería que demuestra que en Londres sí es verdad que no hay seguridad jurídica. ¿Y qué decir que no hay seguridad jurídica si allá lo tienen retenido, secuestrado a Julian Assange? Pero bueno, volviendo al tema del avión. El avión venezolano iraní que se encuentra en Argentina. Se les ocurrió a los señores de Estados Unidos decir que se lo tienen que llevar para Estados Unidos porque ellos deciden eso. Un avión que está en Argentina, piden los gringos que se lo lleven para Estados Unidos. Quieren llevarse ese avión. Imagínense. ¿Qué tal si un avión estadounidense aterriza en Caracas y se lo queda Maduro? Sería un escándalo. Pero cuando lo dicen los gringos, parecería que todo pasa como que nada ha pasado. Y esta portada da cuenta no solamente del rostro de la señora ministra de Defensa de España, sino el titular da cuenta de efectivamente lo que está pasando con esa guerra en Ucrania. Ucrania traslada su decepción a Robles, la ministra de Defensa de España, por el pobre apoyo militar. Afirma que si uno quiere ayudar, busca cómo hacerlo y recuerda que Pedro Sánchez prometió armamento pesado. La ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, dice, le reclama a Kiev discreción. Ahí tienen la cara de sorpresa cuando la prensa le consultaba sobre el tema. La Margarita Robles atiende a los medios tras su reunión con, no sé, ve bien el nombre, no puedo pronunciarlo, embajador ucraniano en España. Ahí lo tienen, me imagino que es el señor que se encuentra a su mano derecha. Ucrania le traslada su decepción a España por el pobre apoyo militar. Claro, gástese más plata, pues lleven a Ucrania todo el armamento. ¿Quiénes hacen negocio con eso? Los señores que están con Zelensky y con Estados Unidos. Vamos a los portales informativos. Empezamos por la Casa Telesur. Perú y México fortalecen relaciones comerciales y de inversiones. Tras la visita, el canciller mexicano viajó a Bolivia, donde estará hasta el sábado próximo. El domingo presenciará la asunción del presidente electo colombiano Gustavo Petro. No nos olvidemos que este es el acontecimiento político más importante de este fin de semana. En el costado derecho, más información de último momento. Fuerzas ucranianas bombardean objetivos civiles en Donetsk. No paran en eso y hay denuncias sobre el tema. China inicia ejercicio militar con fuego real cerca de Taiwán.
y el gobierno cubano anuncia operatividad del nuevo sistema cambiario, que este es un tema de análisis también que hace falta tenerlo presente de cómo se está afrontando la situación económica en Cuba. Y aquí lo que mencionaba, esto es muy importante entenderlo. Amnistía Internacional dice: las fuerzas ucranianas ponen en peligro a civiles y violan las leyes de la guerra. No le dice Putin, no lo dice otra persona, lo dice Amnistía Internacional. Y acá abajo hay otra declaración que vale la pena destacar. Miren lo que dice el señor Zelensky. Quisiera hablar directamente. Zelensky busca negociaciones con Xi Jinping para que convenza a Rusia de terminar el conflicto. Imagínense. ¿Por qué no habla directamente con Putin? Se sientan en la mesa de negociaciones, acaban este problema y resuelven de una vez todo lo que ha hecho el señor Zelensky, que debería estar en la casa o en un tribunal militar internacional por todas las violaciones a los derechos humanos cometidos, las masacres contra ciudadanos rusos en territorio ucraniano. Ahí tienen. Esta es la información más importante que podemos destacar de este portal. Y Nodal, como les decía ya, destaca lo que ocurrió en Perú el día de ayer. Renuncia el primer ministro y Castillo tendrá que armar su quinto gabinete en un año. Después de la reunión que mantuvo con la representación mexicana, evidentemente tiene que afrontar esta situación. Y en el costado derecho hay información que también vale la pena destacar. Ahí tienen ustedes. Disidencias de las FARC se abren a un diálogo de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Lo hicieron público el día de ayer. Esto es una importante información para pacificar Colombia. Y en Colombia, obviamente, Gustavo Petro, fecha, hora y lugar de la posesión presidencial y todos los detalles de este acontecimiento político y festivo también, como se lo ha marcado en la agenda de Colombia del próximo día domingo. Ahí tienen. Bueno, la Deutsche Welle tiene acá información. Pelosi visitará la frontera militarizada entre las dos Coreas, pero lo que interesa acá es en la parte inferior. Unión Europea: no hay razón para agresivos ejercicios militares de China frente a Taiwán. Ahora resulta que no hay razón para agresivos ejercicios militares de China frente a Taiwán. Cuando hay ejercicios militares agresivos de Estados Unidos en territorio asiático, como ir a asesinar a un jefe de Afganistán, obviamente ahí sí no dicen absolutamente nada. Pero bueno, vamos cerrando. Hispan TV: Estados Unidos admite su temor constante por cooperación nuclear ruso-china. Las cooperaciones nucleares entre Rusia y China le quitan el sueño a la Casa Blanca, afirma una funcionaria de alto rango de Estados Unidos. Y lo que mencionábamos en la parte inferior, desesperado Zelensky desea que Xi Jinping presione a Putin a terminar la guerra. Y además, otra información importante: Irán urge a Estados Unidos a actuar con madurez para salvar el pacto nuclear. Una de las declaraciones que destacamos hace pocos días atrás fue la del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que mencionaba que estamos a punto de una explosión nuclear global. Y obviamente esto tiene que ver con lo que señalan aquí los dirigentes y autoridades de Irán. Vamos cerrando con la agencia española EFE. China sacude el estrecho de Taiwán con prácticas de disparo de misiles de largo alcance. Ojalá cada vez que hay acciones de este tipo de Estados Unidos en Asia, que no es su territorio, porque en Taiwán, en el estrecho de Taiwán, está China, pero por ahí también surcan algunas naves estadounidenses. En menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, China ha iniciado maniobras militares con fuego real alrededor de la isla, consideradas por Taipei como un bloqueo y una violación de sus derechos, y que han incluido el uso de misiles de largo alcance. Pues esto estaba advertido. Las maniobras militares chinas estaban señaladas del 2 al 6 de agosto. El 6 de agosto es sábado, hoy es jueves 4, así que tienen todavía 2 días más por delante para observar estas maniobras militares. Hagamos la pausa, ya volvemos. El mundo sintoniza Telesur. Lisandra Andrés, desde Cuba.
porque Telesur siempre da más. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya dijimos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles las acciones de saqueo y robo de activos del país cometidos en el exterior. Durante una jornada de trabajo del motor emprendedor, el primer mandatario venezolano calificó como una acción de piratería el robo y secuestro del oro venezolano, actualmente retenido en un banco de Inglaterra. Asimismo, el presidente Maduro denunció la pretensión de Estados Unidos de apropiarse ilegalmente de un avión venezolano retenido en Argentina y que cumplía una función fundamental en la atención humanitaria del país. El jefe de Estado venezolano aseguró que continuará en la lucha por la recuperación de todas las riquezas y bienes de la República. Escuchémoslo. Y esa riqueza, esos bienes, ese oro, esas empresas, esos aviones, como el caso de Argentina, que le pertenecen a Venezuela, los recuperaremos del secuestro y del robo descarado de nuestros bienes, del oro, de Citgo, de las cuentas bancarias. Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela en Argentina, por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos. En este mismo contexto, el presidente Maduro alertó a los gobiernos del mundo sobre la inseguridad jurídica que existe en torno a las reservas soberanas de los pueblos. Y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a cualquier país o banco central del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro. Esa es la verdad verdadera. No hay seguridad jurídica, no hay respeto a la ley. El oro que está en las bóvedas del Banco de Inglaterra le pertenece al Banco Central de Venezuela y perteneciéndose
al Banco Central de Venezuela, le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Y vamos a seguir dando la pelea. Y el presidente de Venezuela también afirmó que el crecimiento económico del primer semestre del año es el más alto en Latinoamérica. Escuchemos su versión. El vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aissami, conoce muy bien los datos del crecimiento económico del primer semestre, de enero a junio. Y son datos verdaderamente auspiciosos, contundentes. Es el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe, y lo tiene la economía venezolana, la economía real, no la economía de papeles, de especulación, de mentirita, es la economía que produce bienes reales. Y en Brasil, el expresidente y ahora candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, encabezó un acto de campaña en el estado de Piauí de cara a los comicios generales de octubre. Lula visitó la ciudad de Teresina, donde presidió el acto de movimiento Juntos por Brasil. Da Silva además cuestionó la gestión del actual presidente Jair Bolsonaro por la inacción en su gestión en temas relacionados con el control de la deforestación en la Amazonía y el mal manejo de la pandemia. Y asimismo el candidato del PT aseguró que va a crear oportunidades de trabajo para hombres y mujeres y para los estudiantes que se gradúan, al tiempo que su gobierno se basará en conseguir que los pobres dejen de ser pobres para convertirse en clase media. Y nos vamos hacia Argentina. Ya el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, presentó su programa centrado en 4 ejes para el fortalecimiento de la economía nacional. Entre los puntos más importantes del plan del nuevo titular de la cartera de Economía se encuentran la recuperación y fortalecimiento de las reservas y la reducción del déficit para cumplir con las pautas propuestas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Massa se refirió a la brecha cambiaria y a la evolución del tipo de cambio oficial, en la cual coincidió con la vicepresidenta Cristina Kirchner al señalar que Argentina tiene la cultura bimonetaria. Y finalmente Sergio Massa descartó la posibilidad de implementar medidas de depreciación del peso por los efectos negativos que producen sobre la población. Escuchémoslo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina, algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Vamos a mirar lo económico productivo parados en 2 ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. Y en Ecuador, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la CONAIE, el señor ingeniero Leonidas Issa, evaluó el primer mes del proceso de diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Veamos. Sobre el primer punto, hay una valoración positiva, pero sin embargo se ha dilatado tanto el tiempo en información que en respuesta concreta no la tenemos. Segundo tema, se ha ganado en el tema de los créditos, en el alivio financiero, pero sin embargo la gente en la práctica no hay nada aún. Por lo tanto, se ha quedado una planificación la siguiente semana, exclusivamente una reunión con las entidades involucradas. El gobierno nacional debe garantizar un procedimiento, en este caso, para cómo vamos a dar seguimiento ya a los acuerdos establecidos. Si no, la gente va con la resolución a una entidad financiera, simplemente no están dando la respuesta. Y todos advertían, los diálogos pueden terminar en eso, en la firma de compromisos, pero en la aplicación de los mismos cero. Así que pendientes de esta situación, porque después de 18 días de jornada de protestas no pueden quedar en 90 días de disolución y diluirse en diálogos sin efecto efectivo. Así es. Nos despedimos, volveremos mañana. No se olvide, esta noche también observe, mire y comente en Clave Política. Nos vemos mañana. Chao, chao.